Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien. Ahora, ¿qué impresión del proceso electoral? Bueno, nosotros hemos seguido con nuestros técnicos y nuestros personeros legales el conjunto del proceso hasta donde hemos podido. Yo no tengo pruebas para afirmar que hay fraude y lo he pedido a los candidatos como el señor López Aliaga, que habla de fraude, que nos dé una sola prueba, que no sea como hace 5 años, en donde una comisión del Congreso que trabajó un año terminó concluyendo que pensaban que había fraude pero que no lo podían probar y que le encargaban el trabajo al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, pero sí ha habido errores logísticos graves, ¿o no? O sea, irregularidades, muchas. Nosotros hemos documentado las nuestras. Nosotros tenemos casos en los cuales una presidenta de mesa llena el acta, esa misma presidenta de mesa levanta la información en el sistema de la OMPE, revisa media hora después la información de su acta y los votos que estaban asignados al Partido del Buen Gobierno no están. Algo ha pasado entre el levantamiento de la información y el sistema de conteo de la OMPE. Claro. Pero más grave, al día siguiente, un par de personas, amigas mías, se dedican a mirar esa acta, que ya ha salido denunciada en las redes. ¿Y qué cosa pasó? Y entonces abren el acta, está tal cual la noche anterior, mientras están revisando y buscando otras actas, esa acta es corregida. ¿Ah, sí? Es corregida. Y yo vuelvo a tener los votos que originalmente tenía en el acta, tal cual había sido llenado en la mesa de votación. Ese es un caso. Hay casos de gente que dice, yo voté por tal, algunas veces por mí, algunas veces por otros candidatos. Yo voté por tal con mi familia. Y cuando voy a buscar, el partido por el que voté tiene 0 votos. ¿Qué pasó ahí? Hay un conjunto de irregularidades. Ya, pero en ese caso incluso podrían decir, porque se salió del cuadradito o algo así. El problema es que nunca lo vamos a saber. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Entonces, bueno, sí podemos saberlo. ¿Cómo Sí así? podemos saberlo. Nosotros hemos pedido, el día de hoy, hemos pedido a la OMPE la información suficiente para hacer una auditoría técnica del proceso de conteo de votos. No tenemos certeza de lo que ha pasado. La elección ha sido ensuciada en origen por los errores de la OMPE, Sin duda. no solamente por los atrasos en la entrega del material electoral, sino también por este tipo de circunstancias en donde la gente siente que su decisión no ha sido tomada en cuenta y tiene derecho a explicaciones, y la OMPE no ha dado explicaciones. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Qué es lo que podemos hacer en Nosotros este momento? hemos pedido una auditoría técnica al sistema de conteo de votos. Eso tarda, si nos dan todas las facilidades, digo a mí, al equipo técnico nuestro, pero de cualquier partido que se quiera sumar, si nos dan las facilidades, eso tarda no más de 7 días. Ahora, ¿qué pasaría si luego de esa auditoría se ratifica que ha habido serias irregularidades? ¿Qué se hace? Si solamente hay serias irregularidades, tendremos que aceptar que ha habido un proceso muy desaseado, pero que no se configura fraude. Fraude es otra cosa. Es la intención deliberada de cambiar la Sistemática de voluntad favorecer a popular. alguien. Exactamente. ¿Y qué opina de la propuesta de Rafael López Aliaga y de algunos otros líderes de opinión respecto de la realización de elecciones complementarias en las mesas en las cuales hubo tardanza en la instalación de las mismas y que le impidieron a muchos ciudadanos votar? Bueno, es lo mismo que ha hecho el jurado convocando para el día lunes exacto. a Pachacán, Magrurín, otros distritos del sur de Lima y del este de Lima. A propósito, en el sur de Lima, la mayoría de mesas la gané yo. Ahí está, eso está contado por nuestros propios personeros. De Pero modo son las que no se abrieron. El problema lo que está pidiendo es en aquellas que se abrió tarde, a la 1, a las 2, y hay gente que se sospecha que fue a votar, pero como dijo a las 11, 12, dijo ya me voy. Ya no fue. Sería bien inusual, Sí, pues. no está contemplado en la ley, pero no estaba contemplado en la ley Tampoco. que se votara el día lunes. Sí. Por tanto, yo no vería que sea un pedido que esté fuera del margen de acción del jurado. Lo que hay que hacer es limpiar la Pero elección. hay gente que va a ir a votar sabiendo cuánto tiene usted. Como la del cuánto día tiene el lunes. otro. Ya, pero el lunes es una cosa cuando todavía no. Ahora ya está clarísimo. No, Augusto. El día lunes, al mediodía, Transparencia y una empresa encuestadora presentaron su conteo rápido, cuando no debían hacerlo, porque estaba en pleno curso una votación. Me sorprende de un organismo como Transparencia que tomara esa decisión. Al 95%. Bueno, al porcentaje que sea, la gente... Mi punto es que ya los votantes ahora, 2 semanas después, cuando ocurra eso, ya es como jugar póker con los naipes abiertos. Mire, lo mismo pasó en el día lunes. Cuando tú presentas una encuesta al 95% y hay gente que decide por segunda encuesta, estás induciendo al voto. Estás induciendo al voto. Fue muy grave.
Y Transparencia tiene que revisar su comportamiento. Fue muy grave, como es grave el comportamiento de la OMPE. Entonces, para sanear el proceso, nosotros pedimos una auditoría técnica del sistema de conteo de votos. Si esa auditoría técnica nos dice, oiga, aquí han habido errores, han habido irregularidades, pero no hay una voluntad expresa, no hay un algoritmo, vamos a decir así, no hay alguna forma de influir en la voluntad, bueno, tendremos que aceptar que tuvimos un proceso muy desaseado. ¿Corbeto debe salir de la OMPE? Yo creo que Corbeto tiene que enfrentar su responsabilidad, tiene que haber un proceso, un procedimiento para que se vea cuál es la magnitud de su trabajo. ¿Como jefe de la OMPE o fuera? Uno no puede sacar a la gente empujones. Hay leyes, hay instituciones, hay debido proceso. Esto no es empujones. No nos podemos acostumbrar. ¿Él debería renunciar en todo caso? No lo sé, eso está en el ámbito de su conciencia. Pero lo que sí sé es que debe ser encausado, debe pedirse las responsabilidades, debe haber un proceso y resultado de ese proceso tiene que haber... ¿Cómo generar confianza para la segunda vuelta? Porque entenderá que de aquí a la segunda vuelta hoy día parece el muy largo plazo. Por eso digo... Va a haber gente que reclame, y los reclamos, por lo que se escucha, va con tambores de guerra en ambos lados. Por eso digo, Augusto, que es importante que se haga una auditoría técnica, que nos dé algún nivel de certidumbre. La OMPE y los gritos de fraude de algunos sin ninguna prueba han generado un nivel de desconfianza en el proceso muy grande. Tenemos que restablecerlo para lo que ha ocurrido, pero para lo que va a ocurrir. Por tanto, aquí la decisión es, o quieres limpiar el proceso y tener la mayor cantidad de certidumbre para este y para el que viene, o estamos ante un esfuerzo, un intento de asalto de la OMPE y sacar al jefe y que se vaya y yo pongo al mío. Y poner a uno de algunos de los lados. Que ha sido práctica de la mayoría congresal durante estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Claro. Ahora, pero la auditoría técnica no va a resolver el problema de los votantes que se fueron. Pero no resuelve, Juan Carlos, por lo menos el problema de si ha habido o no ha habido una voluntad de fraude. Pero no es cosa menor, porque hay un candidato que está en condiciones de pasar a la segunda vuelta, como es mi caso, aunque sea lejano, pero como es mi caso, pero que está diciendo fraude. Tenemos que despejar eso. Y si la OMPE fuera responsable y el jurado que me debe estar escuchando fueran responsables, debieran admitir este proceso de evaluación técnica del sistema de conteo de votos. Porque eso le daría certidumbre a la población, cuanto menos en la acusación principal y más grande, fraude. Ahora, tenemos el problema de gente que no ha votado. Ahí el jurado tiene pues márgenes de decisión. Yo sé que la gente va a votar ya sabiendo resultados y tal, ¿no es cierto? Pero el jurado tendrá pues que ser igual de creativo como fue en el caso de... ¿Cree que estos argumentos puedan convencer a alguno de los dos que se sienten que están en la segunda vuelta? Creo que es un momento en el cual va a ser difícil que lo puedan aceptar. Mire, pero si el jurado ha tenido actitudes heréticas frente al proceso de votación, abriendo ánforas o mesas el día lunes, cosa que no está permitido por la ley. No está permitido. Y la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculta, no aquello que se le ocurre. No es lo que dice el abogado del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Gersi, ¿no? Que en una entrevista en El Comercio hoy día y en Canal N ha sostenido que pueden tener voto de conciencia y eso les permite saltarse la ley. Ya, muy bien. Entonces que se salten la ley y hagamos auditoría técnica. Hoy, para darle confianza a la gente, para darle confianza al Perú, para darle confianza al Perú en la democracia peruana. Que lo hagan, porque estamos ante una grave crisis de credibilidad. Creo que no están siendo conscientes. Yo he visto la intervención ahora, pero le vi su momento del presidente de la OMPE. Creo que no está siendo para nada consciente de la crisis de legitimidad que tiene su institución en el Perú. Porque cuando sí hay la sensación de que la máquina de contar votos funciona mal, es que ya no creemos en nada. Ese es el grave problema acá, es cómo y lo que va a ocurrir es que cualquier discusión en el Congreso en los próximos 5 años va a estar siempre presente el decir, esta elección no es legítima. Por eso nuestra propuesta de una auditoría técnica al sistema de votación, de conteo de los votos, una auditoría técnica que nos dé por lo menos la certeza de que no ha habido voluntad de fraude, que no ha habido exprofeso una orientación en ese sentido, y que nos diga, mire, sí han habido errores, pero los votos se contan y se cuentan bien. Nos lo esclarezcan, pero no pueden mirar para un costado y hacer como si no pasara nada. Ahora, si la auditoría resultase en que efectivamente no ha habido voluntad de fraude, igual sería bueno que se realice una elección complementaria con los votantes que no lo pudieron hacer por la tardanza.
Sería el mismo caso que el lunes en Claro, por Manchay, eso. en Lurín y tal, Pachacama. Eso se podría hacer. Yo creo que se podría hacer. 2 semanas después Hay la objeción que dice Augusto, que de 2 semanas después la gente ya sabía, pero la gente estaba escuchando y mirando la televisión, ¿no es cierto? Y salió Transparencia con Ipsos a decir, este es en pleno conteo rápido, cuando no debía hacerlo, porque estaba en pleno proceso de Claro, votación. el problema es que se van a definir senadores y diputados. Estamos en ese proceso. Y puede variar con esa votación. Y estamos en ese proceso. Pero, ¿qué tenemos que cuidar en primer lugar? Yo he sido candidato. Yo tengo una posición expectante. Yo tengo una cantidad con mi partido de diputados y de senadores. Y eso podría quizás alterarse, quizás. Pero ¿qué es lo más importante? Que el Perú sepa que tiene una democracia confiable, porque si no, ¿qué vamos a tener? Todas las condiciones para que la inestabilidad que hemos tenido en los 5 años pasados se prolongue. Y eso es lo que no debemos hacer. Lo que necesitamos es un país cohesionado en sus diferencias. Cohesionado en sus diferencias. Pero si vamos a entrar a una fase de incendiar la pradera o de hacer cualquier tipo de actividad que nos impida entrar a una normalidad democrática, pues vamos a empezar muy mal. No, los más afiebrados ahora ya de golpismo o de convulsión social como la del 2022-2023, ¿no? Eso sería terrible. Bueno, sí, eso es lo que hay que evitar. Tenemos que ser todos sensatos, tenemos que pensar en el Perú, tenemos que señalar las faltas, por eso estamos pidiendo una auditoría técnica y ojalá que los partidos, los líderes que me están escuchando, se sumen a esta iniciativa. Porque finalmente ciudadanía y partidos políticos somos los actores de este proceso y tenemos todo el derecho de pedirle al árbitro, oye, cumple tus reglas. Y espero que los organismos internacionales que están de observadores nos ayuden en esto, porque tampoco se pueden hacer a un lado. Ellos controlan la parte previa, controlan la parte de la elección y controlan el post. No pueden dejar de ver que hay una crisis de legitimidad del sistema electoral. Usted va a estar en una posición en el Congreso, no es parlamentario, pero ¿por quién votaría en segunda vuelta si es que llegaran Keiko Fujimori y López Aliaga o Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Cuando se defina la segunda vuelta, nosotros vamos a entrar en un proceso de reflexión sobre ese tema. De hecho, yo estoy partiendo para el sur, para Arequipa, a fin de este mes, y voy a iniciar una gira en todo este proceso para consultarle a la gente y escuchar a la gente. Yo tengo un electorado, hemos logrado con el partido un electorado que es muy importante. Para nosotros es muy importante, no solamente por las edades que tienen, no solamente por la adhesión y la magnitud de la adhesión, sino porque es gente que tiene capacidad reflexiva muy fina. Por tanto, tenemos que ir a escuchar. Ya nos debemos a un electorado. Esta situación no la teníamos hace 6 meses. Hoy la tenemos. Ahora, el señor López Chao, que es de centro izquierda, cercano a usted de alguna manera, digamos, se ha anticipado y ha dicho que él jamás votaría por Keiko Fujimori. ¿Usted se sumaría a una situación como esa? Esas son sus palabras. Yo jamás tendré acuerdos en favor de un pacto mafioso y corrupto. Se lo puedo decir con toda claridad. Con toda claridad. Y ver cómo evoluciona la situación y la política en el país. O sea, hay muchas cosas que son demanda inmediata, ¿no? Derogatoria de leyes pro crimen. Es una demanda nuestra, por lo menos, y de otros partidos. Correcto. Vamos a ver qué pasa eso en la segunda vuelta. Pero quisiéramos traerlo de nuevo al momento actual, porque es tremendamente complicado y lo que pase en las próximas 3, 4 semanas va a determinar lo que va a pasar en los próximos 5 años. ¿Cómo salir de este asunto? ¿Cómo persuadir a estos dos candidatos, Roberto Sánchez y López Aliaga, que están diciendo, si yo no paso, voy a armar la pampa? He escuchado a López Aliaga que dice, no saben con quién se han metido. Y el señor Roberto Sánchez dice fraude. Y la derecha oligárquica quiere impedir que el sur andino, etcétera, etcétera. ¿Cómo persuadirlos? El señor López Aliaga, junto con la señora Fujimori, dijeron lo mismo en el 2021. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Se fue diluyendo porque no había pruebas, no había evidencias. Si hubieran presentado una sola prueba de fraude, yo los habría acompañado. Una sola prueba. Y es también porque la derecha no sabe movilizarse, ¿no? Pero si la izquierda, Roberto Sánchez es el que sale de la contienda por la definición de la OMPE y alega fraude y convoca movilizaciones, ahí sí podríamos ver una situación repetida como la del 2022-2023, ¿no? Bueno, el sombrero es el mismo. Claro. El personaje no. Y eso hay que tenerlo muy claramente. ¿Puede explicarnos más esa diferencia? Roberto en esta elección lo que ha sido es una especie de una persona que se ha colgado un sombrero. Quien ha logrado la votación que ha logrado es Pedro Castillo desde la cárcel.
¿Y por qué ha logrado Pedro Castillo de la junto con Sí, con pero el peso es de Castillo. Yo lo he visto en las regiones, he visitado todo el país en estos 3 meses. El peso es de Castillo. ¿Y por qué está enojada la gente con lo de Castillo? Porque fue maltratado. Fue maltratado. Desde el comienzo no se quiso aceptar tu triunfo y la gente siente que es su triunfo. No piensan en Castillo, piensan en su voto y tienen todo el derecho a pensarlo. Y luego en el proceso del autogolpe malhadado que él intentó, ¿no? Cuando se toman decisiones en el Congreso no se alcanzan los votos reglamentarios. Lo sabemos todos. Se necesitaban 104 votos y se fueron 100 y se justificó porque, bueno, ya, así es. No. Entonces, ese es el origen de este sombrero que sigue caminando. Ese es el origen. Y el origen está en los que hoy día critican al sistema electoral. Hay que tenerlo claro. Y en una élite que mira, pues con mucho, ha vuelto a renacer, cada campaña electoral renace el racismo y la discriminación. Escuchan lo que dicen en las redes, lo dicen con todas sus letras, desprecian a la gente. No aceptan que tienen una opinión distinta, que el hecho de que sean puneños, aymaras, quechuas, no les permite tener su propia opinión, aunque sea equivocada. Yo considero que en esta votación por el señor Sánchez han cometido un error. No, pues todos acusan eso, ¿no? Que el presidente Balcázar, no sabemos bien en qué anda, pero acaba de decir que en su gabinete no hay blancos. Y eso les pone como una cosa, como un mérito. Bueno, es que es pues este ninguneo que tenemos entre todos, ¿no? Es lo que tenemos que sanar. Finalmente este es un proceso electoral, pero hay heridas que son de largo plazo, que son casi cárceles de larga duración. Tenemos que curarlas. O sea, si es que lo entendemos bien, lo que usted dice es vamos a pasar por un callejón oscuro, pero al final que sean los votos y sacatrance y arrancamos con eso. Por eso es importante que el jurado y la OMPE acepten una auditoría técnica que nos dé certidumbre en el conteo de los, por lo menos en el conteo de los votos. Sé que eso no resuelve el tema de la gente que no fue a votar o que se fue porque se empezó muy tarde. Lo sé, ya el jurado tendrá que ver cómo hace con eso. Pero por lo menos que nos den la certidumbre de los votos. Es mucho lo que está en juego. ¿No cree que para eso convendría que el señor Corbeto dé un paso al costado? Al final no arregla mucho, pero va a tener que ser alguien de adentro que conoce cómo están las cosas. Pero parece que los de adentro, pero parece que los de adentro también están complicados. He visto las declaraciones de un gerente, de otro gerente, y la acusación del Jurado Nacional de Elecciones sobre la OMPE es gravísima. Es gravísima. Porque acusa de que hay un fraude. Es semejante a la del señor López Aliaga. Sí. Entonces yo quisiera que el jurado sea más responsable y nos diga por qué piensa que hay un fraude. ¿Por qué piensa que hay un fraude? O sea, están diciendo que hay un fraude. Así es. El jurado. Entonces, eso es lo que le queríamos plantear. El jurado está diciendo que hay un fraude. Bueno, que no. Son los dos órganos le pido al jurado que haga lo mismo que le pido al señor López Aliaga. Una prueba. Que no sean irresponsables. Eso es irresponsabilidad. ¿Pero cree que es viable una segunda vuelta con Corbeto en la OMPE? Muy difícil, muy difícil. Por eso tendrán que acelerar procedimientos legales, ¿no? Que las instituciones funcionen rápido, que asuman las cosas. Pero así como estamos, por lo menos tener la certidumbre de que los votos se están contando bien y que no está habiendo irregularidades de tipo electrónico o algoritmos o cosas así, porque eso es lo que piensa mucha gente. Han salido estadísticos a decir que el crecimiento de tal llegó hasta aquí con tales características y a partir de tal tuvo otra característica. En fin, especulaciones que parten de supuestos que pueden tener un sesgo en cada caso. Así es, pero el problema es que el Perú está especulando y la autoridad no le está dando certidumbre. No, y el señor Corbeto está en cura de silencio y se va de vacaciones. No están dando certidumbre. Ese es el problema, que no están entendiendo, parece como ha señalado, que la gravedad de la situación y andan como que si nada pasara. Y lo que sí está pasando es la desconfianza profunda de los peruanos en las instituciones y en este caso en el organismo que te dice quién gana una elección. Habíamos conquistado desde hace un buen tiempo la democracia como un prejuicio colectivo, ¿no es cierto? Los votos se contaban y se contaban bien. Eso es lo que está en cuestión hoy día. Y la OMPE y el jurado tienen la obligación de hacer todo lo necesario para poder restablecer la confianza mínima en las instituciones electorales. De caso contrario, la segunda vuelta va a ser terrible. La logística misma, como usted ha señalado, llevaba a cabo las Fuerzas Armadas con pulcritud. Yo no entiendo por qué, Así es. teniendo esa estructura logística y organizativa que son las Fuerzas Armadas, la mejor estructura logística y organizativa del país, cuando usted era ministro, recurren a otros Armada la que participaba todavía en ese proceso. Todavía participaba, en parte del proceso, porque poco a poco le fueron retirando esas capacidades. A mí no me tocó un proceso electoral, por tanto no tuvimos ese
correcto. Pero la Fuerza Armada... Lo que conoce, la Fuerza Armada estaba en plena capacidad de hacer ese traslado. En absoluto, y de colocar todo el material 2 días antes en los lugares de votación, 2 días antes, y dejar personal militar en custodia para que esté perfectamente custodiado. Yo no entiendo estas decisiones. Si yo pienso mal... ¿Qué va a pensar la gente? Si yo pienso mal, ¿qué pienso? ¿Y qué va a pensar? Que alguien está interesado en los contratos, pues. Los que sienten que están entrando a la segunda vuelta. Por eso digo, auditoría técnica admitida por la OMP y el jurado para restablecer. Técnicamente, ¿quién le corresponde? Nosotros hemos pedido la información para nuestros técnicos, pero si nos ponemos de acuerdo, a la OMP y al jurado, los dos. Ellos hacen esta auditoría. Y hemos pedido una información vía las posibilidades que nos da la ley ante la OMP, pero hemos pedido también información vía la transparencia. Jorge, pero ¿cómo confiar en que la OMP, o sea, quién haría esta auditoría técnica? Porque los técnicos se encargue, nosotros como que se juzgue a sí misma. Nosotros hemos pedido la información para los técnicos de nuestro partido, que tenemos y muy buenos. ¿A quién se contrata? ¿Un organismo internacional? ¿Qué se hace para que Mire, nos dé alguna garantía? Usted tiene gente competente y capaz en el Perú, si los técnicos de los partidos son gente capaz y competente, nosotros los tenemos. Tú con 10 técnicos haces eso en una semana. Pero se puede, se puede contratar. Si nos pone los técnicos, la misma empresa a la que quisieron contratar para que les vendiera el software para este proceso electoral, una empresa que ha hecho procesos electorales en toda América Latina y que les dijo, yo no vendo software solamente, yo vendo software, pero vendo también el servicio de manejar ese software. Cuando apareció este segundo punto, que suponía que la OMB iba a tener un rol, en todo caso, controlado por un equipo técnico de alto nivel, dijeron no. No, entonces no queremos el software. O sea, hay cosas que tienen que ser investigadas. Ahora, salvo en Venezuela, es el único país donde ha pasado una circunstancia de incertidumbre como esta, ¿no? Creo que sí. Han habido debates electorales en otros países, ha habido acusaciones de fraude. Recuerdo en México, López Obrador se encerró en el Zócalo de la ciudad, una decisión política difícil y que puso en riesgo a la propia ciudad de México. Pero esto, tal como está hoy aquí, es pues un descrédito, es un descrédito. Y no puede ser posible que tengan tanta ceguera los señores de la OMP y los señores del jurado. Sin duda. Para no darse cuenta de no la están crisis leyendo de lo que está pasando en el país. Aprovechamos la del estribo, una pregunta para entender lo que está pasando con esta compra de los aviones a Estados Unidos, a Suecia, a Francia. Van a firmar y el mismo día que van a firmar dicen que no, y el embajador de Estados Unidos sale con unos tweets que parece que fueran a mandar un portaavión a decir, oye, ¿qué pasa? Quiero mi papel firmado. ¿Cómo entiende lo que está pasando? A mí me sorprende la Cancillería, porque me imagino que la Cancillería reconoce lo que es extorsión en el barrio, pero no la ve en el terreno internacional. Yo veo que ni siquiera han llamado al embajador a decirle, oiga, este tuit es ofensivo. Ahí está justamente el tuit, y si lo leo, si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración Trump, utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. Conociendo cómo actúa la administración Trump, es portaaviones que lo van a poner cerca de Chancayo. Y ya ha salido a responder el embajador chino en Colombia, al embajador Navarro. Pero fíjese eso. Fíjese, Juan Carlos. Yo he dicho que si no manejamos bien nuestra política internacional, que tiene un eje que nos hace parte de América y otro eje que nos hace parte de la cuenca del Pacífico, y se comportan como temas centrales para nuestra estrategia internacional, si no lo hacemos bien, corremos el riesgo de pasar de ser un país a ser un territorio. Y en los hechos, en este incidente, es lo que yo veo. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el canciller? ¿Dónde está la Cancillería? Eso, con todo respeto para el señor embajador americano, eso es un chantaje. Claro. Entiendo que él quiera vender aviones, pero ¿qué sentido tiene para el Perú comprar aviones F-16 cuando nuestros vecinos están entrenando en los F-35? O no sé, yo no sé de aviones, pero algo puedo entender de las actitudes de un embajador, y esto me parece que tiene un tono de prepotencia que la Cancillería debería decir, somos un país todavía. Lo que pasa es que en ese entorno de decadencia institucional, donde no contamos bien los votos, donde no manejamos bien nuestra política exterior, estamos pasando por un momento bien complicado en el país, Jorge. Yo lo dije hace unos días pasados en una entrevista sobre temas electorales, pero aparecía este tema de los aviones. Le dije al presidente, no tome esa decisión, no le toca al próximo gobierno. Y espero que el próximo gobierno tenga una actitud en defensa de los intereses peruanos. Hay mejores ofertas que las hechas. Era buena la sueca,
no era mala la francesa. Y la coreana no sé por qué entró al tema. Vamos a ver qué... Pero cualquiera nos conviene más, lo digo con el conocimiento pobre que pueda tener sobre aviónica. Cualquiera nos conviene más que la propuesta de los F-16. Sé que conviene comprar aviones, pero en fin, es una discusión que tenemos que tener en el país. Adicionalmente. Jorge, muchas gracias. Esta noche. No, gracias a ustedes, muy amables. Y en los últimos días ha habido una sucesión de ingenieros informáticos, profesionales, técnicos que han demostrado una solvencia particular para tratar de entender qué es lo que está pasando en el conteo de la OMPE, con las regiones ya votadas, con las mesas que faltan, con las actas impugnadas, con las tardanzas de las mesas de votación, etcétera, etcétera. Y hemos invitado para el siguiente bloque, luego de una pausa, al ingeniero informático Gonzalo Márquez para ver si nos ayuda a despejar las muchas dudas que al respecto se han generado. Adelante.